Este día después del plebiscito, y es por eso que vamos a seguir conversando sobre este tema, y para eso nos acompaña Eleonora Espinosa, administradora pública de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Eleonora? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Y desde la otra vereda se encuentra con nosotros Gustavo Lorca, abogado del Frente Amplio. Hola, muy buenos días. Sí, abogado de Convergencia Social. Espero que podamos conversar gratamente sobre lo ocurrido. Hay harto que conversar del tema. Exacto, porque varias cosas sucedieron el día de ayer, pero queremos consultarle cómo vivieron el día de ayer, a qué hora fueron a votar y cómo vivieron la jornada electoral. Bueno, en lo personal, yo fui a votar a mediodía. La verdad es que pensé en algún momento que había poca gente votando, pero porque no me demoré nada, o sea, voté, fui con mis papás, mi familia, entramos, salimos y de repente también otra gente decía, no me demoré nada, entré y salí, pero en realidad votó bastante gente. Bastante gente. Sí, Gustavo, sí. ¿compartes lo mismo? Bueno, fuimos a votar a la misma hora, ¿También? probablemente no en el mismo colegio, pero sí, es un proceso. Bueno, Chile en general ha dado muestra cada elección del espíritu cívico de la ciudadanía. No hubo ningún problema, fue extremadamente expedito. Además, ayer el voto era bastante simple, eran solo 2 opciones. Así que no, muy contento. Yo diría que si hay algo que ha salido muy fortalecido en este proceso, por lo menos el plebiscito de ayer, es justamente la labor del CERVEL y particularmente el comportamiento de la ciudadanía, de las Fuerzas Armadas, de todos quienes estuvieron a cargo de este proceso. Ahora, ya que eres de Convergencia Social, el partido del presidente, Exacto. el presidente lo primero que dijo fue: no hay nada que celebrar en este momento. Por lo tanto, el hecho de que haya existido una mayoría para la opción en contra, ¿podemos hablar de un triunfo de verdad? La verdad de las cosas que yo creo que está claro para todos que no se puede hablar de un triunfo. De hecho, yo iría un poco más allá. El resultado de ayer y 2 procesos fallidos, la verdad que es una derrota para la izquierda y para el mundo progresista, porque nosotros siempre hemos sostenido que era necesario un cambio constitucional, un nuevo texto constitucional que naciera en democracia y fuera generado y aprobado en democracia. Y eso no ha ocurrido porque el texto que nos propuso, desgraciadamente, republicano, que me parece a mí particularmente José Antonio Kast, que creo que es el gran derrotado de esta elección, la verdad de las cosas es que no era una casa ni para uno ni para todos, sino que tenía una visión muy particular, muy partisana, y creo que cometieron el mismo error que se cometió en el proceso anterior, con la agravante que ya teníamos el antecedente. El proceso anterior era inédito en este país y este segundo proceso no. Debimos haber tenido lecciones aprendidas y me parece que no ocurrió así. Entiendo, comprendemos igual el punto tuyo. Queríamos conocer un poco el de usted. ¿Ustedes lo toman como una pérdida, como un proceso para aprender, como un fracaso? O yo iría un poco más allá. ¿Era el texto? ¿Era el texto este? Lo que pasa es que yo creo que a la luz de lo que sucedió ayer, de que ganó el en contra, que digamos tampoco fue tanta la diferencia. Sin embargo, hubo un triunfo del en contra. Yo creo que hoy día, si miramos hacia atrás, podemos decir que el problema realmente nunca fue la Constitución. O sea, de eso no hay ninguna duda. Lo que sí, democráticamente hablando, cuando escuchaba aquí a Gustavo, democráticamente el pueblo habló y lo que el pueblo ha dicho categóricamente es que no quiere una nueva Constitución. Si vimos el rechazo del año pasado con más del 60%, y hoy día también otra vez en contra, la gente no quiere otra vez un nuevo proceso constitucional. Yo creo que eso quedó más que claro y hoy día hay que cerrar y empezar a preocuparse de lo que realmente la gente necesita, que son las urgencias sociales. Es que ahí veo una dificultad, disculpa que te interrumpa, Patricia, pero yo creo que lo que la gente votó es no a ese texto, porque por algo tenemos 2 procesos constituyentes, porque el año 2020 la población de Chile ha dicho que sí quería un texto nuevo, en el fondo se rechazó este. Con voto voluntario. O sea, si vamos emparejando la cancha un poco, el voto de ayer es más allá que el voto voluntario, porque en esa ocasión, cuando se le preguntó a la gente si quería o no una nueva constitución, no era voto obligatorio. Hoy día la gente vota mucho más y hoy día la gente está cansada. Yo creo que cuando la gente fue a votar, teníamos 2 bloques que votaban en contra. Uno, que la gente que no quería la constitución actual, efectivamente, pero otra gente que ya estaba cansada del proceso constitucional. Y también hubo harto desconocimiento. Yo creo que la gente con las franjas además quedó mucho más confundida. O sea, esto era como un voto en contra al gobierno, era un voto en contra a la constitución, o escrita por la derecha o la extrema derecha, como decían acá.
¿qué es lo que estábamos votando? Yo creo que nunca tampoco la gente estuvo muy clara respecto de lo que estaba votando. Pero lo que sí queda claro hoy día en los análisis que se están haciendo es que la gente en realidad votó en contra para poder cerrar este proceso de una vez por todas. El día de ayer hablaron los presidentes de los partidos políticos. Habló Rodrigo Galilea, timonel de Renovación Nacional, expresó: el presidente Boric debe plantearse un cambio de gabinete. Gustavo, ¿compartes las palabras? Yo creo que el cambio de gabinete siempre es una facultad privativa del presidente. Desde mi perspectiva, yo creo que sí se requiere un cambio. ¿Cuál sea el cambio? Eso es algo que tendrá que decidir el presidente. Pero quiero tomar algo que decía Leonora. Yo no estoy muy de acuerdo con su postura en términos de... yo creo que no hay que olvidar que la gente ayer no es que se haya pronunciado por... y he escuchado muchos analistas tratando de interpretar ese 55,76% en contra que ocurrió ayer, y me parece que es un poco aventurado. Yo creo que el origen, y no debemos olvidar esto, el origen del proceso constitucional fue a partir de un estallido social. Y el estallido social se produce por una serie de injusticias que genera el sistema que actualmente avala este marco constitucional, esta constitución vigente. Por lo tanto, yo creo que eso sigue aún vigente. En el primer proceso constitucional, que duda cabe, la ciudadanía no le gustó porque era de extrema izquierda o era demasiado rupturista. En este segundo proceso era un texto claramente de extrema derecha y obviamente tampoco lo quiso. Por lo tanto, yo creo que tenemos que avanzar a un texto, no ahora, por cierto, que no es ya ese momento pasó, pero sí no debemos perder de vista aquello que es importante. En los orígenes de estos dos procesos es un estallido social donde la gente se manifestó por las enormes injusticias sociales que existen en nuestra sociedad y que genera el sistema neoliberal que contiene la Constitución del 80. Y por lo tanto no debemos olvidar eso, porque sería mentirnos a nosotros mismos. Y por lo mismo yo creo que el llamado del presidente ayer fue muy oportuno. Debemos trabajar por mejorar pensiones, por mejorar temas de seguridad, por mejorar el tema de la salud. Y yo creo, y ciertamente para poder avanzar en aquello, debemos luchar en contra de la ilusión, en contra de la evasión. Ya hemos visto la semana pasada un caso de ¿cómo se llama?, de corrupción enorme, de una serie de más de 50 empresarios que defraudaron al fisco más de 240.000 millones de pesos. Y por lo tanto yo creo que debemos avanzar en levantar el secreto bancario que la derecha en general se ha negado pertinazmente y consecutivamente siempre. A una reforma tributaria que combata la elusión, que combata de manera más fuerte la evasión y que, por cierto, levante el secreto bancario. Sigamos la ruta del dinero. ¿Ah? Una pregunta para ambos, porque distintos analistas han dicho que en este momento, por las condiciones de nuestro sistema político, no sería necesario una nueva constitución para conseguir los cambios que Chile está necesitando, que es una realidad, es una urgencia. ¿Están de acuerdo? ¿Será que se puede hacer reformas que logren este cambio que se necesita antes de hacer un texto nuevo? Pregunta para los dos. Sí, o sea, yo creo que, de acuerdo a lo que decía Gustavo, pensar cuál es el origen de esto. Efectivamente fue el origen, todo el problema social que tuvimos, el estallido social que tuvimos, pero si vemos ahora, nos podemos preguntar, ¿efectivamente era necesario una reforma a la Constitución? Si ya llevamos dos procesos fallidos, como tú dices, una muy de izquierda, una muy de derecha. Ahora, casualmente resulta que en la muy de derecha que tú dices se reconocían los pueblos originarios, había paridad, había un capítulo especial para el medio ambiente, cosa que esta Constitución no lo tiene solo una línea respecto de eso. O sea, había muchos elementos que se tomaron de la propuesta anterior. Entonces hoy día cabe preguntarnos nuevamente, yo quiero ser majadera en esto, ¿era efectivamente el problema la Constitución o podemos hacer reformas que, de hecho, de acuerdo a lo que dijo el presidente ayer, vamos a empezar a trabajar en reformas, tenemos que llegar a un buen acuerdo, vamos a hacer un pacto? ¿Es eso lo que necesita Chile o una nueva Constitución? Yo creo que efectivamente nunca fue el problema la Constitución y tenemos que centrarnos en trabajar en la urgencia social. Claro, añadiendo un poco lo que está comentando Leonora, salió también a la luz porque después obviamente de la Constitución toda la gente comenzó a informarse y parte de la información es que ellos recibían de que hubieron 31 reformas que se le han realizado a la Constitución de 1980. De estas 31 reformas que se han realizado, muchas están por moción y otras están dirigidas desde la parte de la presidencia hacia el tema más legislativo. ¿Cuál es la pregunta? ¿No hubiéramos ahorrado todo este proceso si el presidente de ese instante, o mejor, los chilenos, porque había una desinformación? Ejemplo,
yo como chilena no entendía muy bien qué era en realidad la Constitución o qué era lo que de verdad estaban haciendo, y muchos chilenos estaban en la misma posición. Habrá sido un mover del sector político que hoy día está como presidente, que es nuestro presidente Gabriel Boric, para poder moverlo hasta una nueva constitución que ellos después proponen estos nuevos constituyentes, luego se hace un nuevo proceso, al final salimos 100% rechazados y no hay nada. No hubiéramos ahorrado todo este proceso de 4 años, de 135 millones que fuimos a pérdida, donde a cada uno de los constituyentes se les pagó, hubo también un dinero ahí dentro mismo de eso. No hubiéramos ahorrado todo este proceso si simplemente hubiéramos reformado nuevamente como lo hizo Ricardo Lagos en el 2005. Yo creo que, uno pensar en el dinero que se gastó en estos dos procesos, que me parece que son 150.000 millones de pesos. La verdad, las cosas que me parece un debate estéril y un debate falso, porque aquí en realidad hay que pensar más bien en si era necesario o no era necesario hacer este debate constitucional. Y a nuestro juicio, por lo menos de mi sector, claramente nosotros, además, la gente de centro izquierda, venimos abogando por una nueva constitución desde el año 2010, incluso antes con el movimiento de Asamblea Constituyente, de AC Marque su voto. Por lo tanto, es un proceso que además la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato intentó hacer. De hecho, dejó un proyecto de constitución que quizás la pregunta habría sido, bueno, a lo mejor hacerle la pregunta al presidente Piñera, digamos, si él hubiese tomado ese texto propuesto que nació de los diálogos ciudadanos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, quizás no habríamos estado en este momento, porque esa constitución y ese texto probablemente era bastante más razonable que el que actualmente tenemos y mejor. ¿Por qué no se hizo eso? Ya es parte de la historia. Ahora, me parece a mí que, y quiero insistir en esto, el origen del proceso constitucional y los problemas que originaron el estallido social, no olvidemos que es el movimiento social el que presiona al mundo político para realizar reformas y realizar un cambio constitucional. Y la verdad de las cosas es que no hay que olvidar que eso no se ha resuelto. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de pensiones, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas que hubo acá en la educación, tenemos problemas de corrupción en las municipalidades y paradojalmente, por ejemplo, el alcalde Carter, que insistió hasta la saciedad y hasta el hartazgo, digamos, de que este era una especie de plebiscito en contra del gobierno, en contra del presidente Boric, que era un tema de seguridad, que esta era la constitución de la seguridad. La verdad, las cosas que en su comuna el rechazo fue apabullante, o sea, el en contra fue apabullante en contra de este texto constitucional plebiscitado en el día de ayer. Y por lo tanto hay que preguntarse si realmente el tema de la seguridad era, o si esta constitución efectivamente le hizo sentido a la gente. Parece que no. Gustavo, me quiero tomar de tus palabras porque se supone que esta constitución aseguraba por una seguridad, valga la redundancia, para todos los chilenos y chilenas. Entonces, el mensaje de esta constitución en términos de seguridad no llegó por parte de la derecha. A ver, antes de eso yo creo que no quiero dejar pasar algo que dijo Gustavo, que dijo que hablar de los 150.000 millones que se gastaron en estos dos procesos era como estéril. Yo creo que no es estéril y precisamente por el tema de seguridad este gobierno ha invertido alrededor de 20.000 o 21.000 millones de pesos en carabineros, en la logística de carabineros, automóviles, qué sé yo, en materias de seguridad. Y hoy día lo que mayormente necesita la gente es seguridad. Aquí en esta nueva propuesta había una defensoría de las víctimas, por ejemplo. Yo creo que efectivamente la gente no lo entendió, pero no podemos dejar pasar que el dinero que se gastó en estos dos procesos constitucionales podríamos haber no solucionado el tema de seguridad. Yo creo que ahí tiene que haber políticas públicas mucho más robustas, un trabajo transversal con todos los alcaldes, con el gobernador regional, con todos los gobernadores regionales, con policías, qué sé yo, pero no podemos decir que estos 150.000 millones de pesos es una conversación estéril. O sea, yo hago el punto ahí porque no puede ser que estuvimos gastando tanto dinero de todos nosotros los chilenos cuando ese mismo dinero podríamos haberlo invertido en vivienda, en la misma educación. Hoy día, ¿cómo está la educación que está pasando en Antofagasta con niños que están sin clase hace cuánto tiempo? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos haber invertido ese dinero, sobre todo también en seguridad? Sí, si me permiten... Sí, por favor. Yo quiero hacer mención que efectivamente suena mucho dinero los 150.000 millones porque es mucho dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Estamos de acuerdo con eso.
pero no olvidemos que el fraude tributario que se acaba de descubrir por parte del Servicio de Impuesto Interno es de 240.000 millones, superior a los 150.000 que se gastaron y equivalente a 2 cárceles públicas, más de 2 cárceles públicas, a un montón de colegios y hospitales, CEFAM, etc. Pero no hay que olvidar que en materia tributaria y sobre todo en materia de evasión y elusión, las cifras que se manejan en Hacienda van desde un 4, las estimaciones van desde un 4.7 a casi 7 puntos del PIB. Y por eso que yo ya hago un llamado a la derecha, y aquí representada por Eleonora, que efectivamente uno de los temas relevantes es enfocarse en aprobar en el Parlamento las propuestas que sancionen la elusión, que sancionen la evasión con mayor dureza y entregarle y dotar al Estado y al Servicio de Impuestos Internos de los recursos necesarios para que puedan realizar una adecuada fiscalización. Yo creo que eso es un tema súper relevante porque efectivamente podríamos eventualmente no hacer aumentar ni un punto de impuestos, casi en ninguna partida, ningún tipo de impuesto. Si solo llegáramos a tasas cercanas a cero en materia de elusión y evasión. Y quiero dar otro dato. El 51,4% del impuesto a la renta corporativo, es decir, de las empresas, no se pagó entre el año 2018 y 2020, de acuerdo a un estudio que hizo Miguel Llorat, que fue el ex director del Servicio de Impuestos Internos. Y la verdad de las cosas que cuando uno ve esto, que son enormes cifras de dinero, la verdad de las cosas es que si todos pagáramos los impuestos y no se eludieran y no se hicieran programaciones tributarias, la verdad de las cosas es que el Estado podría tener mucho más dinero con los mismos impuestos que existen hoy día. Y también, también si hubiesen menos políticos también, o sea, esta propuesta constitucional también decía que íbamos a bajar el número de diputados. O sea, ahorro el Estado puede hacer por distintos lugares. Yo no tengo ninguna duda que efectivamente las personas que están evadiendo impuestos, el fraude que hubo, o sea, eso hay que sancionarlo. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero también veamos el otro lado. Estamos hablando de la propuesta constitucional y de por qué se rechazó. Y también podía haber un ahorro en bajar la cantidad de políticos. La gente no quiere la clase política hoy día. Tú me has hablado de las cosas buenas que tenía ese texto, pero también tenemos que reconocer que tenía debilidades, porque habían puntos en los cuales yo creo que la población tampoco se había reflejada. Autocrítica. Como por ejemplo, claro, la autocrítica. Como por ejemplo el hecho de reconocer constitucionalmente a los tribunales militares, que es una medida que no es popular. No creo que represente a gran parte de la población. Y puntos como por ejemplo la campaña con la famosa frase que se jodan, que es una frase que a un chileno por lo menos te provoca rechazo. Chile vota a favor. ¿Tú ves una autocrítica de parte de Chile Vamos o de parte de la derecha a este texto? A ver, siempre uno tiene que hacer una autocrítica y pensar por qué el resultado, ¿verdad? El tema de que se jodan, yo quiero decir que aquí cuando salió la publicidad, que se jodan, como que al tiro saltaron, ay, que se jodan, y es como decir, bueno, aquí estábamos diciendo que se joda la clase política, o sea, que se joda, no es que se joda el señor que va a trabajar y que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, no es que se joda la señora que con esfuerzo llega a fin de mes, no, que se joda la clase política, o sea, que se joda la gente que, por ejemplo, los que están eludiendo los impuestos, por ejemplo, los que están robando al fisco, esa persona si una que publicidad se joda. hay que explicarla, no es una buena publicidad. Pero efectivamente, sí, y ahí está la autocrítica. O sea, yo creo que la palabra que a lo mejor se hubiese tenido que explicar de distinta manera, claro. Si fuera Argentina puede ser. Eso estaba pensando yo, porque en Argentina es como, ahí sí que es dura la campaña política, así las franjas como deben ser. Pero yo creo que se malinterpretó y efectivamente en el país en el que estamos probablemente no fue la mejor palabra, pero cuando uno dice, oye, los políticos que se jodan, sí, efectivamente la gente no quiere que le sigan metiendo la mano a sus bolsillos. Eleonora, Iván Moreira, quien es senador de la UDI, él comentó de esta manera: el gran responsable es José Antonio Kast. Dentro de tu propia percepción. Disculpen, me debo retirar a otra pega, así que los dejo que tengan un buen día. Que tenga buen día también. ¿Crees? Me corro para acá para que estemos justo en el... Vete para acá,
Dale. ¿Crees que parte de los responsables haya sido José Antonio Kast de cómo se llevó esta situación como con el nombre Castitución, que por muchos lados lo quisieron nombrar de esa manera? A ver, la Castitución no nació desde la derecha, la Castitución nació desde la oposición, de la presidenta del Partido Socialista. Ahora yo creo que, con todo respeto, Iván Moreira, o sea, que se devuelva un poquito, porque él no puede decir que el responsable es José Antonio Kast. O sea, él es parte de la derecha, que negoció llegar a un nuevo proceso constitucional cuando la gente ya dijo rechacemos con más del 60%. O sea, aquí yo creo que nosotros no podemos decir, no, es que la culpa es de este, la culpa es de este otro. No, asumamos, perdimos este proceso y ahora ¿cómo vamos? No hay ganadores, no hay perdedores, pero concentrémonos en lo que viene de aquí para adelante. Creo que Iván Moreira, a veces él quiere quedar como héroe, lo digo con mucho respeto, pero yo creo que él tiene que también bajarse un poquito y decir, a ver, hacer también él una autocrítica. Él es parte del partido político que negoció poder estar y llevar a cabo un segundo proceso constitucional. Exacto. No sé, yo solo quiero un poco cuestionar un poco esa afirmación de Leonora. Yo creo que la afirmación del senador Moreira es correcta. Yo creo que aquí el gran perdedor es José Antonio Kast. Claramente él dirigió este proceso desde afuera. De hecho, él ordenó a todos los consejeros de republicanos, recordémonos al principio, él llamó a un encuentro, él los ordenó, nunca más hablaron. ¿Qué es lo que se derrotó? Se derrotó la política extrema, en este caso de derecha, que representaba José Antonio Kast. ¿Qué se derrotó? Se derrotó la tesis de los verdaderos chilenos y los falsos chilenos de Beatriz Hevia. ¿Qué se derrotó? Se derrotó esos WhatsApp. Y por favor, eso es súper importante, porque eso da cuenta del verdadero espíritu que había detrás de este proyecto constitucional. Los WhatsApp que se filtraron en la prensa la semana pasada y antepasada dan cuenta que no tenían ninguna intención de negociar y que efectivamente la Constitución se iba a hacer de acuerdo a como ellos querían hacerla. Nada más. Por lo tanto, aquí no hubo realmente un proceso donde tuvieran la voluntad real, al menos de republicanos, de dialogar. Ya. Muchas gracias. Ahora queremos en un minuto que nos puedan decir qué se proyecta ahora en Chile y ahora cuál sería la dirección. Bueno, yo creo que efectivamente ahora donde tenemos que centrarnos es en que este país crezca. Tenemos que concentrarnos en las urgencias sociales, en vivienda. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días con el ministro de Vivienda. Está ahí en la cuerda. No sabemos si va a seguir o no va a seguir, pero esperemos que hoy día el gobierno se concentre en las urgencias sociales, vivienda, educación, salud. Y que no sea otra vez en 2 años más, como escuché a la ministra vocera, volver con el proceso constitucional. La gente no quiere otro proceso, cerrémoslo de una vez y que este país vuelva a crecer. Las tareas del gobierno del presidente Boric para el 2024-2025. Él las esbozó ayer en el discurso, en un discurso que a mí me gustó mucho porque fue un discurso convocante. Me parece a mí que la reforma más relevante es la reforma al sistema de pensiones. No podemos seguir tolerando a AFPs que entreguen tasas de reemplazo cercanas al 17%, que si no fuera por la PGU, que viene del pilar solidario del gobierno de la presidenta Bachelet y luego la reforma que hizo el presidente Piñera, la verdad las cosas que las pensiones serían francamente miserables. Me parece a mí que el tema de la salud y las listas de espera es un tema agobiante para la gente, el tema de seguridad sin duda alguna. Yo creo que ahí se ha avanzado bastante. De hecho, yo los invito a ver las cifras, por favor, de oficiales del CAD, del Ministerio del Interior. Este año se ha bajado casi la mitad. Recibimos un gobierno y un Estado con más del 50% de los vehículos de carabineros fuera de servicio. Por lo tanto, yo creo que eso se ha mejorado y hemos avanzado junto con la oposición en un acuerdo que va avanzando. Yo creo que yo tengo esperanza en que al menos en el tema de la seguridad vamos a avanzar, pero me parece a mí que estos 3 puntos que yo acabo de señalar, me parece a mí que deben ser los focos del presidente y de nuestro gobierno para el año 2024. Les agradecemos a ambos el análisis, el debate, el diálogo. Gracias, Leonora, por estar junto a nosotros. Sí, de nada, gracias a ustedes. Gracias también a Gustavo por... No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias por haber dado el tiempo de estar acá con nosotros.